Hola, buenas tardes. Primero quisiera saludar por la oportunidad de presentar esta ponencia que se llama Ludoteca de Ciencias y Saberes Itinerantes, una forma de aprender jugando. Quisiera agradecer especialmente a la doctora Leslie Vargas por la invitación a la segunda convención del Centro de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Quiero referir que este proyecto se escoge un poco porque tiene que ver directamente, es muy atinado a lo que es el trabajo que se hace en el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la UBB. Por eso, quería comentar que es un proyecto que surge de un primer proyecto que se hizo con apoyo de la Embajada de Finlandia, denominado Ludoteca de Ciencias y Astronomía en el barrio El 70 de la Parroquia del Valle. Eso fue en el año 2007. Posteriormente, luego se convirtió en el proyecto Ludoteca Itinerante, que viene funcionando desde el año 2009 a la fecha. Ese proyecto además está inscrito como proyecto de servicio social comunitario en la Escuela de Sociología de la UCB, bajo la coordinación mía como profesora de la Escuela de Sociología y también en alianza con la unidad de investigación de la Escuela de Sociología que funciona permanentemente allí, ¿no? La idea un poco es la realización de actividades de enseñanza lúdica de las ciencias y saberes a través del juego, el arte y el cine comunitario. Ese es el centro, pues por decirlo así, de lo que es el proyecto. Si hacemos una descripción detallada, cuando nosotros comenzamos a formular el proyecto, nos planteamos, ¿qué es una ludoteca? Entonces buscamos que ludus es un juego en latín y teque significa cofre o caja en griego para la creación de ludotecas itinerantes. La idea que teníamos era crear esta especie de caja de juegos que funcionaría con la participación de jóvenes estudiantes de la universidad, no solamente de la Escuela de Sociología, es decir, ludotecarios los estábamos llamando, que llevaran consigo en esas cajas bolsos, maletas, libros, juguetes, artefactos científicos, videos, computadoras portátiles, como materiales didácticos que eran necesarios para llevar a cabo una serie de talleres de formación en temas científico-tecnológicos, sociales y de valores de convivencia, dirigidos a sus beneficiarios directos, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes de comunidades populares. Si bien el proyecto surgió en el barrio El 70, la idea es que se irradiara en distintas comunidades. Por eso nos planteamos como objetivo general desarrollar un modelo de socialización de conocimientos científico-tecnológicos con enfoque endógeno ecológico que provea formación integral en valores de paz, identidad local, independencia nacional, cooperación internacional, preservación de la vida e igualdad socialista bolivariana, dirigido a niños, niñas y jóvenes adultos significantes de las comunidades populares venezolanas. Como objetivos específicos, el proyecto nos planteamos desplegar, en primer lugar, procesos de investigación y acción participativa sobre percepción pública de las ciencias en niños, niñas y jóvenes, con la finalidad de definir líneas de política pública nacional en materia de socialización. Esto porque hacía falta indagar de manera mucho más profunda y con investigación social por qué los niños se interesaban o no por el estudio de carreras científicas una vez, llegado el momento en que tenían que escoger las carreras que querían estudiar cuando estaban en bachillerato. Teníamos un dato importante, que era un dato que provenía de la encuesta de juventud, que observamos allí que era muy bajo el interés de jóvenes en estudiar este tipo de carreras, es decir, carreras en ciencias básicas y ciencias del agro y el mar. Dado eso, la preocupación que se planteó en algunas instituciones, entre otras el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces se planteaba hacer proyectos que pudieran contribuir desde una visión de vitrina en lo que podía ser una política pública de socialización de la ciencia. Entonces de allí el otro objetivo era desarrollar un programa de enseñanza lúdica de las ciencias dirigido a niños, niñas y jóvenes y adultos significantes
que con ello queremos decir, bueno, adultos significantes, los maestros, maestras, los padres, madres y en definitiva, bueno, toda la comunidad, para contribuir con la formación en valores y la democratización del conocimiento contemplados en el segundo Plan Nacional Socialista. Allí, recordemos incluso que era muy importante en el quinto objetivo histórico la preservación de la vida, que dijo el comandante Chávez en su momento, que planteaba con mucha preocupación. En este momento en el que estamos viviendo esta situación de pandemia por el COVID-19, toma mayor relevancia el hecho de que podamos socializar una cultura científica para el aprendizaje de conocimiento básico que nos permita conocer este tipo de temas sin que seamos expertos, pero que nos permita conocerlo de manera científica, de manera, digamos, con evidencias cómo ocurren estos fenómenos de la naturaleza, que además están afectando la vida y, bueno, de alguna manera están poniendo en riesgo como lo que es la vida en el planeta. Entonces, esta situación de pandemia que, bueno, no se vivía hace muchísimos años en nuestro planeta Tierra, está emergiendo y nos está planteando una serie de cuestiones que con proyectos como este podemos tomar lecciones. Una de ellas, yo creo que por eso el objetivo que nos planteamos también como objetivo específico de sistematizar las experiencias de formación e investigación-acción para registrar las lecciones aprendidas de socialización son importantes porque nos permiten ver qué tipo de herramientas, talleres, juegos y dinámicas pueden ofrecer ese tipo de contenidos con lo que podemos trabajar con niños y niñas, quizás adaptándolo ahora a otra realidad de educación a distancia, pero digamos que tenemos allí una experiencia ganada y una vitrina que podemos tomar como referencia. Allí es un poco la idea de participar en esta convención que tiene que ver con ese último objetivo específico, que es divulgar, comunicar y socializar las experiencias que se desarrollan en la Ludoteca de Ciencias y Saberes con la finalidad de transferir los conocimientos producidos de manera, decimos aquí, masificada, pero un poco la idea es que podamos divulgar y socializar y que se puedan asimilar estos conocimientos en las instituciones para poder proveer unos contenidos que sean útiles, para digamos, pertinentes para las realidades específicas de cada niño, de cada comunidad. Una de las cosas importantes que creíamos también cuando pensamos en que este era un proyecto para este momento, bueno, un poco qué metodología, cómo lo hacemos. Y esto porque, bueno, precisamente desde el Centro de Pedagogías Críticas y Educación Emancipadora, la metodología que utilizamos se basa precisamente en la educación popular y en esas pedagogías críticas, además de desarrollo endógeno, que está dirigida esta metodología a socializar el conocimiento científico y tecnológico desde un enfoque que tiene como finalidad ajustar los contenidos educativos a cada realidad, o sea, que sea, digamos, situada donde se desenvuelven los niños, niñas y jóvenes venezolanos. Hemos visto, por ejemplo, que bueno, la realidad de jóvenes en comunidades populares urbanas no es la misma de jóvenes en zonas más rurales. Entonces, bueno, allí siempre tenemos que hacer ajustes de los contenidos, dialogar de manera distinta, contactarnos de manera distinta para comunicarnos mejor pues con las comunidades y en este caso con los niños y niñas que están participando del proyecto. Entonces aquí decimos que a través de la filosofía de aprender jugando y haciendo, eso sí es transversal y es básico en esto, se desarrollan dinámicas, juegos, talleres, que además de ofrecer estos conocimientos científicos, tecnológicos, lo importante aquí es que también se fortalezcan los valores que supone desarrollar los objetivos estratégicos para el desarrollo nacional. Siempre nos planteamos con el proyecto lo importante que era generar interés en niños y niñas por el estudio de temas, de carreras que puedan ser útiles al desarrollo del país. O sea, rompiendo un poco, bueno, lo individual es importante porque forma parte de ese desarrollo, de ese despliegue de la individualidad y de la creatividad de cada quien, pero que era importante que también vinculáramos ese saber o eso que queríamos aprender, el deseo propio o individual,
con las necesidades de desarrollo del país. O sea, ¿cómo podíamos hacer para combinar ambas cosas, ¿no? Entonces allí nos planteamos que era importante eh, fortalecer esos valores, el de paz, identidad local, independencia nacional, cooperación internacional y preservación de la vida en el planeta. Todos son valores que están expresados en el plan de desarrollo de la nación. Si nosotros observamos un poco lo que ha sido la experiencia, yo diría que uno de los elementos que ha sido más satisfactorio de este proyecto es que es un proyecto que, como decíamos con mis estudiantes de la universidad y también con estudiantes que se vincularon con nuestro proyecto de las mismas comunidades, de otras universidades, de otras carreras de la Universidad Central, es que, como decíamos, este proyecto es una fiesta, tiene que ser necesariamente una fiesta. Era un proyecto que siempre nos hacía reír, que nos hacía sentir felices. Y por eso decíamos, mira, en ningún momento esto puede ser una torturoteca, es una ludoteca, es un espacio para que aprendamos jugando todos y todas, o sea, no es exclusivo de un sector u otro, sino que tenemos que aprender todos y todas. Entonces yo creo que una cosa importante fue que nos ayudó a desplegar a cada uno de nosotros y sobre todo a las y los jóvenes que participaron en este proyecto, que siguen participando, que bueno, un proyecto que permite desplegar toda esa creatividad, ese amor, esa manera de expresar la ternura, el derecho a la ternura, que es un poco un elemento que habíamos descubierto acá, que era importante, ¿no? Creo también que bueno, ese espacio que logramos nosotros instalar en el barrio El 70, que fue la primera ludoteca que creamos, siempre estuvo vinculado a la escuela. Yo creo que, bueno, el proyecto tuvo éxito también porque siempre tuvo la receptividad de las maestras y maestros de esta escuela del barrio El 70, que permitieron ellos que se desarrollaron una serie de actividades también en aula, no solamente fueron exclusivas de un espacio que estaba al margen de lo que era el espacio de la escuela, sino al contrario, nos consustanciamos, tratamos de incorporarnos y de colaborar con todo el programa que maestras y maestros tenían para el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y de educación. Por supuesto, la comunidad, importantísimo cómo fue esa relación con la comunidad, porque bueno, fue un proceso fundamentalmente, o ha sido un proceso fundamentalmente afectivo. Allí entramos en reflexión con cuestiones como lo presencial, ¿no? La importancia que tiene lo presencial y lo afectivo para que se puedan asimilar mejor ciertos procesos de conocimiento, de educación. O sea, no es posible en muchos casos que podamos hacer una educación emancipadora si no tenemos un contacto, si no hay una modelación, que en este caso con estudiantes, con jóvenes, las niñas y niños puedan visualizar, ver cómo pueden ellos, digamos, copiar ciertas conductas. Y hemos observado en la investigación que hemos hecho dentro de este proyecto que se han dado esos procesos de cambios conductuales, de proyectos de vida a partir de lo que es la modelación que ellos reciben con las personas que participan, sobre todo los jóvenes que participan en el proyecto. En la primera fase, cuando nosotros hicimos este proceso de investigación con la ludoteca, una de las cosas que nos pareció importante fue precisamente indagar la percepción pública de la ciencia en niños y niñas. Allí desarrollamos, creo yo, metodologías innovadoras porque, como saben, bueno, los niños y niñas no los puede someter a encuestas tradicionales, pero sí hicimos algunas preguntas, utilizamos dibujos, juguetes, o sea, ciertas herramientas para poder captar de los niños y niñas cuál era su percepción de lo que es la ciencia y la tecnología, qué les gustaría a ellos ser, cómo ven a ellos los científicos y científicas. Por ejemplo, aquí pueden ver un dibujo donde una niña, después de tener la experiencia de una profesora o de varias profesoras que visitaron la escuela, entonces ellas empezaron a dibujar científicas mujeres, además con muchos colores, como rompiendo con la idea del científico, que es el científico de bata blanca, blanco además, con el pelo muy alborotado, y entonces empezaron a hacer ruptura de ese estereotipo de científico y a plantear otras cosas. Eso empezamos, digamos, a monitorear cómo varios de estos
estas actividades que hacíamos en la ludoteca tenían un impacto en la percepción de cómo verían ellos a los científicos y científicas, ¿no? También hicimos una exploración de cómo ellos percibían la ciencia para la paz y el desarrollo, cómo ellos podían dibujar en sus distintas expresiones artísticas, cómo veían esa ciencia para el desarrollo, para la paz, y cómo veían también la ciencia cuando es para la guerra, un poco para que también tuvieran esa diferencia y la importancia de ver que la ciencia tiene siempre que enfocarse a lo que es el desarrollo y a la paz. También pudimos detectar allí cuál ciencia estudia el universo, porque trabajamos mucho con el tema de la astronomía, cuál es la ciencia para la vida, y relacionamos eso con contenidos que ellos podían ver en televisión. Por ejemplo, nos dimos cuenta, y eso digamos lamentablemente sigue ocurriendo porque hay muchos canales de televisión, incluso canales públicos, hay un canal público que muy temprano en la mañana tiene muchos contenidos de astrología, más no astronomía. Entonces, claro, hay una distorsión allí de lo que es el tema de la astronomía, y los niños con este proyecto comenzaron a asimilar lo que realmente es la astronomía y la importancia que tiene para el conocimiento cotidiano, por la poesía que tiene la astronomía, y no digamos desde el punto de vista como se maneja este tema de la astrología, que no es histórico, sino que no lo manejan de manera histórica, sino un poco como de superstición, de pseudociencia inclusive, ¿no? Por eso, muchas de las cosas también que el proyecto comenzamos, digamos, a reforzar, los niños y niñas en zonas populares de Caracas muchas veces uno tiene una noción de que, bueno, que pueden haber conocido todos los parques, que conocen toda la ciudad, y no siempre ocurre eso. Entonces, una de las cosas importantes de nuestro proyecto era hacer los talleres también en sitios distintos de la comunidad o del barrio para que ellos pudieran conocer otras realidades a través de esos talleres, paseos y visitas en otros lugares. Entonces, bueno, eso es desde ir a parques. Nosotros hacíamos visitas, bueno, con muchísimos niños de la comunidad. Nos íbamos, bueno, todos los estudiantes que participaban del proyecto, y hacíamos, y ahí, digamos, participaban niños desde los más chiquiticos a los más grandes, los más adolescentes, en estos paseos, y era una de las cosas más divertidas y que podían ellos además asimilar conocimientos de la naturaleza, de la ciencia, de la tecnología, pero contactando con otras experiencias, con otras realidades, ¿no? En la visita al Museo de Ciencia siempre fue una visita que les gustó mucho a los niños. Las visitas y los recorridos que hacíamos caminando por todas, digamos, por varios lugares, incluyendo la Universidad Central, conociendo laboratorios de la Universidad Central, luego saliendo, paseando hasta el metro, donde regresábamos después hacia el valle, en el caso de los niños del 70, conociendo obras donde también le planteamos a los niños, mire, esta es una obra del mismo creador que está en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada. Y entonces, bueno, los niños comienzan allí a contactarse y a conocer de su propia parroquia, de su propia realidad, y también de lo que ocurre en toda la ciudad. Por eso decíamos siempre que nuestro proyecto es un proyecto de arte, ciencia y ciudad. Otra experiencia interesante, como les decía, con el tema de la astronomía, era el contacto que los niños podían tener con instrumentos de la ciencia. Nos dimos cuenta que muchas veces, bueno, por supuesto en ciertas escuelas y liceos no existen laboratorios que tengan, digamos, la provisión pues de una serie de artefactos que son importantes, porque niños, niñas y jóvenes se contactan con estos artefactos, con estos aparatos, y a partir de allí comienzan a despertar mucho más la curiosidad por ciertos fenómenos de la naturaleza, que de no tener estos instrumentos a veces, bueno, no tienes la misma experiencia ni el mismo conocimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas, creo yo, que ha sido más beneficiosa desde el punto de vista del aprendizaje colectivo, en este caso de toda la comunidad del barrio El 70, fue este taller que hicimos, o estos talleres que hicimos, porque fueron varios talleres de Noches de Galileo. Lo llamamos Noches de Galileo para celebrar en ese momento, desde el año 2009 que empezamos a hacer esos proyectos, porque se celebró en ese momento el Año Internacional de la Astronomía, y entonces
colocamos, digamos, hicimos allí una serie de actividades sobre este tema con literatura, juguetes, o sea, una cantidad de elementos, pero creo que el más importante, el conocimiento de los niños y niñas sobre este artefacto que es el telescopio. Ellos, a partir de este aparato, este que está acá en la fotografía, es un Smith Cassegrain computarizado. Ese aparato les podía, digamos, dirigir todo un tema histórico de quién fue Galileo, quiénes crearon estos aparatos, estos telescopios, con qué intención. Entonces, claro, al comenzar ellos a aprender este tipo de contenidos, de astronomías, de la historia de la astronomía, al contactar además directamente, como conociendo a los, a los astros en persona, como dijo una señora de la comunidad, primera vez que veo en persona a Saturno, que además llama mucho la atención porque es el planeta de los aros, de los aros de Saturno, que bueno, lo ves en el dibujo de los libros, pero verlo así con un aparato como un telescopio de estas características, bueno, los niños fue todo un espectáculo para ellos y algo muy especial, casi que muy poético, muy lleno de felicidad. Los niños y niñas, bueno, tuvieron la oportunidad, los adolescentes les llamó mucho la atención, también vimos allí un elemento interesante desde el punto de vista de género, como los padres varones se interesaban mucho por el proyecto cuando teníamos estos contenidos de artefactos, de aparatos científicos. Entonces allí se acercaban más los padres, que normalmente son las madres que más participan en los proyectos educativos de los niños, y en este caso nos dimos cuenta que los padres se acercaban mucho para conocer cómo funcionaba el telescopio, qué tipo de cosas se hacían, cómo era el programa de la computadora, etcétera. Allí también, bueno, a propósito de esto de los artefactos de la ciencia, de los instrumentos de la ciencia, también teníamos un taller de microscopio, o lo tenemos, un taller de microscopio. El último lo hicimos en Sanare este mismo año, a comienzos de año, hasta que, bueno, comenzó el tema de la pandemia, tuvimos que suspender toda una programación que teníamos en este sentido. Hemos hecho estos talleres también de los microscopios, un poco, bueno, cómo ves desde lo que está más lejos, que era con el telescopio, y lo que es más pequeñito de la naturaleza, lo más chiquitico que puedes ver con los microscopios, ¿no? Entonces allí, bueno, esto resulta también muy divertido para los niños y niñas, o sea, ellos, el ver estas cosas con las lupas incluso que llevamos, o sea, a veces no, cuando entramos en la fase de ver las muestras en los microscopios, ya ellos tienen un juego que se hace de cómo miras con las lupas, y otros elementos con los que jugamos, ¿no? Por ejemplo, uno que les parece a ellos muy divertido es el microscopio electrónico, porque es un microscopio con el que puedes ver incluso la mugre de las manitos. Yo creo que sería ideal ahorita, bueno, ahorita no, yo espero que en la pospandemia podamos repetir este ejercicio bueno, mira, cuidemos nuestra higiene de las manitos, que las tenemos de repente. Mira la mugre que tienes con el microscopio digital, se ve muy en particular, ¿no? Y bueno, ellos pueden ver incluso insectos y los vemos con el video bien grandotes, entonces resulta muy divertido porque parece casi que una película de ciencia ficción cuando colocamos, por decir algo, una garrapata, una hormiga enfocada en el microscopio electrónico, y lo vemos en grande en la pantalla del video bien. Bueno, digamos que son muchas de las anécdotas de diversión que se hacen con esto, y donde los niños comienzan a conectarse con la importancia que tienen estos artefactos, estos elementos, estos microscopios para ellos conocer. Entonces, bueno, cuando nosotros llevamos los microscopios, que tenemos varios tipos de microscopios, incluso una lupa estereoscópica, esos son instrumentos que les permiten a ellos ver distintas muestras. Entonces esas muestras luego ellos las dibujan, es decir, hacemos un ejercicio como eres cuando vas, o sea, cómo hacer un ejercicio de ciencia, ¿no? O sea, jugamos a ser científicos y científicas y cómo dibujamos estas muestras, ¿no? Muchos de los talleres también a los niños les llamaba mucho la atención. Estoy poniendo aquí, digamos, las experiencias más significativas. Tenía que ver con el taller de la era espacial y la Pachamama, donde las niñas y niños, esto es una belleza de niña que siempre le gustó mucho estos juegos del espacio.
ellos podían, digamos, conocer también la historia de la era espacial, de muchos de sus científicos, de los mismos cosmonautas, y luego dibujar, pues leer muchas de estas anécdotas, cuentos de la historia de la astronomía, y luego dibujarlos, pues dibujar a todos estos personajes como Yuri Gagarin, por ejemplo. Entonces digamos que se dio toda este trabajo divertido que aprendes jugando y a la vez asimilas mejor el conocimiento cuando lo dibujas y cuando es divertido. Bueno, por lo menos eso ha sido la experiencia hasta ahora. Ese contenido de la Pachamama y la era espacial y todo lo que es conectarnos con la vida en nuestro planeta, lo importante que es ver que el planeta Tierra probablemente haya, bueno, no lo sabemos, vida en algunas otras galaxias, planetas, no lo sabemos porque no tenemos comprobación. O sea, el único planeta que tiene vida comprobada por ahora es el planeta Tierra. Entonces, aquí es importante que tengamos ese amor por el planeta Tierra, por la Pachamama y por el amor por todos sus seres sintientes. Por eso siempre decíamos que para cuidar la Tierra tenemos que querer a los animales. O sea, ese era un elemento importantísimo y por eso comenzamos también a decir que nuestra ludoteca era una ludoteca ecoanimalista. Eso podía reforzarse con juegos diversos. Nosotros siempre llevábamos juegos científicos, didácticos, para que los niños aprendieran distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos juegos que tienen que ver con la exploración de la naturaleza, los distintos animales que hay por ejemplo, en el océano, en la misma, digamos, en la naturaleza en general, las ranitas, o sea, hay distintos juegos donde ellos podían conocer más ese tipo de fenómenos, situaciones, ¿no? El ajedrez, nos parece que también era muy importante los juegos de ajedrez porque ellos podían allí explorar lo que significa el trabajo de pensar más allá de lo inmediato, ¿no? Plantearse cosas como anticipadas de lo que podía ser una estrategia del juego. Entonces eso los entrena a ellos en ese pensamiento estratégico, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que implica explorar lo que ocurre en la propia comunidad, en el patio de la casa, en el patio de la escuela, o sea, ahí hay cosas, insectos, animalitos, plantas, hay muchas cosas de las que podemos nosotros darnos cuenta que tienen una vida propia y además hay una biodiversidad en distintos ambientes. Es un poco, fíjense ustedes, aquí estamos incluso en una casa que nos habían prestado para llevar a cabo los talleres, bueno, la ropa colgada allí, guindada en la, en la, en los cables, etcétera. Entonces, bueno, un poco para que vean lo cotidiano que se podía convertir el proyecto, pues podíamos ir haciendo una cantidad de actividades en distintos espacios, porque por eso decíamos que nuestra ludoteca tenía que ser ya una ludoteca itinerante. Bueno, allí pueden ver, bueno, varios de los juegos, de los libros con lo que los niños trabajaban, memorias, bueno, era muy divertido. Aquí estábamos incluso con la visión clásica de los científicos con bata blanca, pero bueno, un poco para ver que aquí le quedaba muy grande la bata. Pero bueno, es un poco divertido ver que podíamos ser esos científicos que más allá de esa visión del científico que es anglosajón, vestido con la bata blanca, es el científico y la científica de acá, el que es caribeño, el que es de nuestra propia tierra, ¿no? Siempre introducíamos también contenidos de reciclaje, todo el tema del reciclaje, y una cosa importante, lo que tenía que ver con el estímulo de la parte política, pero claro, no política entendida como, bueno, una cosa político partidista, por decirlo así, sino una política de la ciudadanía, del humano. Entonces siempre hacíamos un poco talleres que tenían que ver como, bueno, ¿por qué el planeta o nuestra Tierra está enferma? ¿Cuáles son las situaciones que vive nuestro planeta? Esto que vivimos ahora con el COVID-19 nos refuerza un poco la importancia que tienen estos contenidos. O sea, tenemos que darnos cuenta qué está ocurriendo, qué estamos haciendo con nuestro planeta, ¿no? Y eso lo veíamos acá en el proyecto. Y cuáles eran los efectos y consecuencias. Eso lo trabajábamos mucho con los niños, cuáles eran esos efectos, ya no solamente los efectos que tenían que ver, bueno, mira, las plantas están muriendo, los animales están sufriendo, sino que los mismos seres humanos están pasando hambre, hay situaciones de desigualdad, hay situaciones que los seres humanos
no la viven de la misma manera. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19 hay desigualdades que no se pueden ocultar, o sea, las personas en situación de pobreza no viven de la misma manera esta pandemia. Entonces, esas son lecciones que tienen que quedar en los contenidos con estos talleres que van dirigidos a los niños, y también qué podemos hacer. Entonces, allí en lo que podemos hacer, siempre trabajamos con los niños que teníamos que reclamar de alguna manera y ser más activistas en cuanto a desarrollar proyectos que pudieran apoyar maneras distintas de querer nuestro planeta, ¿no? Entonces, una cosa que fue siempre una actividad muy divertida que hacíamos con los niños con cierta frecuencia era la marcha por la Pachamama, que era toda una fiesta que hacíamos, que los niños hacíamos con ellos un recorrido por los barrios, por todas las comunidades, llevando estos contenidos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro planeta? Si bien había situaciones tristes, bueno, también era toda una fiesta, decir, bueno, estamos felices, queremos compartir y además repartir pensamientos a toda la comunidad de lo que significa el cuidado que debemos tener con nuestro planeta, con nuestro barrio, con nuestros animales, el cuidado en general que requiere que nosotros tengamos una participación corresponsable. Entonces, esta marcha por la Pachamama además llamaba mucho la atención en los barrios, porque imagínense toda una cantidad de niños recorriendo, caminando, gritando, viva los animales, viva la Pachamama, viva nuestro planeta, queremos a nuestros niños, los derechos de los niños. Entonces ellos gritaban toda una cantidad de consignas que a la comunidad le llamaba mucho la atención. Bueno, hay muchísimas imágenes de lo que de esa experiencia de las marchas por la Pachamama, donde yo creo que un rol importante el que tenían los estudiantes participando, haciendo, bueno, ni siquiera eran artistas, pero se convertían en artistas, eran mimos, eran actores, actrices, hacían una cantidad de actividades que, bueno, ellos no estaban como entrenados para eso, pero lo hacían porque la diversión hacía que hiciéramos, bueno, todas estas actividades con mucho cariño. Ahí está nuestra pequeña que era muy participativa. También, bueno, hay una cantidad de contenidos que tienen que ver con los conversatorios, incluso con estos niños trabajamos con ellos desde el principio, desde muy pequeñitos, y aquí ya adolescentes empezamos a hacer un trabajo como una especie de grupo focal donde indagamos cuáles eran sus vocaciones, qué querían estudiar. Descubrimos aquí que muchos niños en nuestras comunidades quieren y les gusta la ciencia, pero a veces están muy conscientes también de que no tienen suficiente preparación, y lo dicen, que no tienen suficiente preparación porque en la escuela no tienen a lo mejor maestros que van con frecuencia, no tienen a veces ni siquiera los maestros de ciencia que deberían tener, o todo digamos el estímulo que se debería tener, los artefactos, los instrumentos de la ciencia. Entonces eso debilita pues de alguna manera, aunque tengas el interés y estás digamos que consciente de que no estás suficientemente preparado para estudiar, por ejemplo, física, que a lo mejor es algo que te gusta mucho, te gusta la astronomía, pero no puedes, digamos, o te sientes que no puedes acometer una empresa de esa naturaleza porque no tienes suficiente preparación. Pero también ocurre que los niños en sectores populares urbanos, sobre todo los varones, tienen a veces la exigencia de la familia de buscar los ingresos para ayudar a la familia. También ocurre que ellos forman familia muy temprano. Entonces muchos de estos niños ya están más grandes, son padres y incluso mototaxistas, o sea, tienen oficios que no son precisamente oficios que tienen que ver con el estudio de estas carreras, aunque son niños que tenían un talento especial y que pudieran haber sido excelentes científicos. Este es Noel, bueno, uno de los niños de los que estamos hablando, que tiene Giovanni, que tenían, digamos, un talentos especiales para el estudio de este tipo de carrera. Otro, digamos, de los talleres que yo creo que es importante mencionar que hicimos, el taller de los dinosaurios, de los combustibles fósiles, porque de alguna manera los niños se enteran que hay dinosaurios en nuestro país, que había dinosaurios. A veces uno piensa que eso es algo que no está en Venezuela. Y bueno, un país de combustibles, de muchísimo, que está, se puede decir que en un pozo de petróleo, se puede decir que hay allí unos fósiles que no sabíamos, y bueno, existen pues en Mérida, en el Zulia, o sea, hay una cantidad de zonas geográficas del país donde se han descubierto estos fósiles, y entonces hacíamos este tipo de ejercicios
de reciclaje y pintando y haciendo los fósiles y a la vez conociendo un poco cómo es el tema petrolero en nuestro país. Eso es importante porque, bueno, somos un país petrolero. Si bien eso está cambiando y ahora digamos que estamos en fase de convertirnos en un país post-rentista, esperemos que sea así, que podamos producir más lo que hacemos, lo que comemos, lo que nuestra propia ciencia y tecnología. Bueno, seguimos siendo un país petrolero y hay que aprovechar, digamos, como ventaja lo que es el petróleo para el país. Entonces los niños allí discutían mucho de este tipo de temas. También muchos elementos a propósito de ser el proyecto, un proyecto de arte, ciencia y ciudad, lo que para ellos es cómo entender una comunidad, cómo ver su comunidad, cómo les parece que debe ser la vivienda digna. Entonces ellos hacían muchos ejercicios, ellos y ellas, los niños y niñas, sobre cómo se imaginan ellos sus casas, sus comunidades, las canchas. Por ejemplo, los niños varones, hay una mirada de género que siempre tenemos que estar pendientes en todas las actividades que hacemos cuando estamos pendientes de la investigación-acción. Y es, por ejemplo, los niños varones con el tema deportivo, que siempre es como más frecuente en ellos hablar de lo deportivo. En las niñas hay ciertos deportes como la natación, en fin, ahí hay una mirada de género que tenemos que estar pendientes, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es una muestra de lo que es una comunidad, cómo la ven los niños y niñas, que tiene, por ejemplo, mira, tiene un edificio, tiene un árbol con muchos frutos, tiene peluquería, tiene arepera socialista, un Simoncito, un infocentro, mercal, tiene un refugio de mascotas, una casa comunal, hay una cancha, huertos, o sea, es una comunidad que tiene muchas cosas para vivir dignamente y los niños lo colocan allí. Allí nos llamó mucho la atención cómo ellos colocaban el tema de lo alimenticio, ¿no? O sea, lo de sembrar, lo de hacer huertos para la propia comunidad. El proyecto, bueno, ha tenido un recorrido durante todos esos años hasta más recientemente, por ejemplo, con instituciones que se han interesado, como el Perro y la Rana, y se hizo una serie de talleres que resultaron en un libro taller hermosísimo que se llama Del Universo a mi Barrio. Es un taller que está en la web y bueno, allí lo pueden consultar y fue escrito por los propios niños de su experiencia con cada uno de los talleres que tuvieron oportunidad de practicar con la ludoteca. Nosotros, hablando con la profesora Alexi, decíamos, bueno, ¿qué de estas lecciones podemos colocar acá como importantes para luego hacer este proyecto, adaptarlo a lo que pudiera ser estos tiempos de pandemia, o cómo puede ser la pospandemia con toda esta experiencia que hemos tenido con lo del COVID-19, ¿no? Una de las cosas que reflexionábamos es que, bueno, la presencialidad es una aspiración, un deseo para el reencuentro en el espacio público que no es posible que podamos eliminar. Hay que ver cómo se retoma, cómo vamos a lograr eso, ¿no? Por otra parte, generar alianza con otras instituciones. En este momento estamos con el Centro Internacional Miranda, que estoy dirigiendo en este momento, con CP precisamente, con la Universidad del Magisterio, con la Unidad de Investigación de Sociología, para poder ir construyendo entre todos lo que pudiera ser un proceso o un diplomado tomando en cuenta todas estas experiencias que hemos tenido con este proyecto. Entre otras, nos gustaría, por ejemplo, estrechar alianzas con el Ministerio de Juventud, especialmente con el Movimiento de Recreadores, para llevar a cabo este proyecto a nivel nacional. Hay por eso un diseño de diplomado para actualizar estos contenidos y pedagogías y estrategias didácticas, ajustándolas al proceso de educación a distancia. También identificar esas juventudes y movimientos sociales para garantizar la continuidad en el tiempo como proyecto de inclusión social y difundir el proyecto para su apropiación social. O sea, eso es básicamente como las cosas que nos estamos planteando como desafío. Para cerrar, creo que es importante sostener los principios con los que se nutre el proyecto de la ludoteca en la continuidad, lo que pudiera ser estos momentos de pandemia para proyectos de educación a distancia o en la pospandemia. En primer lugar, la ludoteca siempre, cualquier proyecto de ludoteca que esté ubicado en cualquier parte debe orientarse a la enseñanza de valores de no violencia, paz y desarrollo. Eso con la finalidad de disminuir esa violencia escolar, intrafamiliar y social.
Siempre los juguetes que se utilicen en una ludoteca tienen que ser libros, dinámicas que privilegien los temas colaborativos y no bélicos. O sea, siempre tienen que ser juguetes didácticos. Por otro lado, es importante fomentar en las ludotecas un respeto por la diversidad cultural, sexual, social, como respeto a esas diferencias, y el cultivo del sentido de alteridad y empatía. Eso creo que se pueden hacer con distintas dinámicas. Entre otras, es importante que esa empatía se pueda reconocer el tema, por ejemplo, del racismo, el endorracismo, el especismo. O sea, lo importante que es tener una valoración y un respeto por la vida en toda su forma. Con los animales yo creo que es importante que siempre las ludotecas tengan un componente ecoanimalista. Luego, la ludoteca tiene que cultivarse el sentido y práctica de la política, entendida como ejercicio de ciudadanía, como habíamos dicho, ¿no? En defensa de los más vulnerables en nuestras comunidades, niños, las niñas, las mujeres, los jóvenes, los animales, etc. Y finalmente asumir la ciencia y la tecnología como actividades que son divertidas, no tienen por qué ser aburridas, que nos enseñan a responder preguntas, conocer misterios, despejar dudas, tener, digamos, todas las herramientas para despertar la curiosidad y ser niños preguntones, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Y bueno, también en la ludoteca hay que aprender que en la propia comunidad existen saberes que son útiles para la salud y para otras áreas de la vida. O sea, la comunidad tiene también conocimiento que tenemos que respetar y divulgar. También tiene que promoverse una ciencia y tecnología que se convierta en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las comunidades, que se entienda que la ciencia tiene que ser pertinente y, bueno, por supuesto, plantear que la ludoteca tiene que transferir pues estos modelos de enseñanza lúdica de la ciencia con ética social. Yo creo que esas son las lecciones fundamentales de este proyecto que pueden tomarse en cuenta para cualquier situación, en pandemia y post pandemia. Bueno, allí yo creo que esperaría todos sus comentarios y bueno, si quieren conocer más, hay algunos contenidos que están en la web, por ejemplo el de la ludoteca y las noches de Galileo, que pueden revisar allí, y tienen los contactos también en esta lámina, ¿no? Entonces, si quieren tener un intercambio de saberes, estamos a la orden. Muchísimas gracias.